3, 2, 1. ¿Cómo fue la cultura de Chile en el siglo XIX? La cultura de Chile durante el siglo XIX fue un periodo de transición entre el legado colonial y la modernidad. Luego de obtener la independencia de España, el país comenzó a explorar su propia identidad cultural. Entre esta búsqueda por su propia identidad cultural surgen profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Chile consolidó su carácter republicano y comenzó a forjar una cultura guiada por las corrientes intelectuales europeas, especialmente el liberalismo y el romanticismo. La cultura chilena también estuvo compuesta por elementos coloniales españoles con elementos indígenas, especialmente mapuches. Durante este tiempo, la literatura estuvo marcada por el romanticismo y el realismo, con autores como Andrés Bello. La consolidación de la educación con la fundación de la Universidad de Chile, que también fue un gran desarrollo en este periodo. Al igual que durante el arte como la música, la pintura, la arquitectura, el folclore, la ciencia y la prensa. Todas anhelando la modernización y el progreso de cada una de ellas. Este siglo fue crucial para la configuración del panorama cultural chileno, sentándose las bases para el desarrollo artístico e intelectual del país en el siglo XX. Y ahora seguiremos explicando con más detalles. ¿Cómo fue la cultura de Chile en el siglo XIX? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cómo llegó todo a ser como hoy lo conocemos? Entre otras muchas cosas más. El origen de la cultura chilena en el siglo XIX fue la independencia de Chile, donde algunos expositores más importantes fueron Andrés Bello, era intelectual, poeta, educador y jurista. Diego Portales era político y empresario. Benjamín Vicuña Mackenna era historiador, escritor, periodista y político. José Miguel Carrera era militar y político. Manuel Montt era presidente de Chile en el año 1851 al 1861. Y como hitos más importantes de la cultura chilena están la Guerra de la Independencia en el 1810 al 1826, en la que Chile luchó por su independencia de España, lográndola el 12 de febrero del 1818 con la Batalla de Chacabuco. Batalla de Ayacucho en el 1824. Chile ayudó a Perú a obtener su independencia mientras luchaba por la independencia de él mismo, marcando el fin del dominio español en Sudamérica. El desarrollo de la minería, 1830 al 1880. La extracción de cobre, plata y otros minerales impulsó la economía chilena. En 1831 se establece la República Conservadora, un periodo de estabilidad política y crecimiento económico bajo la influencia de los partidos conservadores. Desde el 1840 al 1900, Chile recibe un gran número de inmigrantes europeos, especialmente de Alemania, lo que influyó en la cultura y economía del país. Después del inicio del desarrollo minero, se inicia la explotación del salitre en el 1850. El descubrimiento de nacimientos de salitre en el norte de Chile generó una gran riqueza y conflictos con Bolivia y Perú, dándose la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre en el 1879, en donde Chile luchó contra Perú y Bolivia, expandiendo su territorio y ganando acceso al Pacífico. En 1842 se da la creación de la Escuela Normal de Preceptores, la cual aportó y contribuyó de gran manera a la expansión de la educación en Chile. La Reforma Liberal, 1851 al 1861, un periodo de modernización y secularización que transformó la sociedad. Por otro lado, la construcción del ferrocarril, que dura desde el 1851 al 1884. Mejoró la conectividad y facilitó el crecimiento económico. La rebelión de los hermanos Pincheira del 1851 al 1860 fue un gran movimiento de bandidos y descontentos del pueblo que desafió al gobierno chileno. La colonización de la Araucanía del 1851 al 1883, en la cual el Estado chileno expandió su control sobre el territorio mapuche, lo que resultó en conflictos y transformaciones para la población indígena.
La cuestión del sacristán, en el 1856, es un conflicto entre el Estado y la Iglesia católica que reflejó la tensión entre la autoridad civil y la eclesiastía. La creación de la Ley de Libertad de Cultos en el 1865 permitió la práctica de religiones, marcando un paso hacia la secularización. La colonización de la Tierra del Fuego. En el 1880, Chile establece asentamientos en la región austral, expandiendo su presencia en el extremo sur, para que en el 1881 se genere un tratado de límites con Argentina que definió las fronteras entre Chile y Argentina, resolviendo disputas territoriales. La Guerra Civil del 1891 es un conflicto entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso que resultó en la victoria del Congreso y la modernización política. Los cambios que sufrió la cultura chilena del siglo XIX estuvieron fuertemente marcados e impactados por la influencia europea, España y Francia. Es decir, que los años más importantes fueron en 1810, inicio de la independencia de Chile, 1842, fundación de la Universidad de Chile, 1851, inicio del gobierno de Manuel Montt, 1856, publicación del Código Civil de Chile. Estos cambios se vieron reflejados en la literatura, educación, la cual se caracterizó por una búsqueda de identidad nacional, en donde escritores como José Victoriano Lastarria y Domingo Faustino Sarmiento contribuyeron a la creación de un texto que buscaba definir la cultura chilena en base a su pasado colonial, arte y arquitectura. Las edificaciones públicas y privadas empezaron a verse con incorporaciones de los estilos románticos y neoclásicos, mientras que la pintura y la escultura se asemejaba al estilo europeo de la época. Política y sociedad. Este periodo estuvo marcado por cambios tanto políticos como sociales, incluyendo reformas que tenían como objetivo principal modernizar, además de la redacción de la primera Constitución, siendo este un periodo por el cual el país pasó por variadas etapas de reformas, cambios, transiciones y consolidaciones que estaban en busca de la identidad nacional, en donde fueron integrados elementos de su herencia colonial con nuevas ideas y valores republicanos. Finalmente, conocer la cultura chilena del siglo XIX es importante por varias razones, ya que este periodo fue crucial en la formación de la identidad nacional, el desarrollo de instituciones y la configuración de la sociedad chilena moderna. La cultura chilena del siglo XIX tiene una profunda conexión con la actualidad, ya que muchos de los valores, instituciones y debates sociales que se establecieron en ese periodo siguen influyendo en la sociedad chilena contemporánea.